Bueno, hermanitos, entonces bienvenidos a los Evangelios cronológicos. Vamos a Juan capítulo 3 y hoy vamos a ver el versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, correcto, hermanita Rosalba. Lutero decía de este versículo que Juan 3:16 es la Biblia resumida. ¿No? La Biblia resumida. ¿Cómo así que la Biblia resumida? Sí, si uno pudiera tratar de explicar en muy poquitas palabras el plan de salvación, lo que el hombre debe hacer para ser salvo, lo que Dios hizo por el hombre para que el hombre fuera salvo, Juan 3:16 es el mejor resumen, es el resumen que el mismo Señor Jesús hizo de todo el mensaje que se encuentra en la palabra. En sus Biblias muchas veces van a encontrar ese encabezado de Juan 3:16 con esas palabras, de tal manera amó Dios al mundo. Esos encabezados a veces hacen que uno como que pierda la continuidad de lo que se viene hablando. ¿Quién dijo lo que dice Juan 3:16? ¿Quién lo dijo? A veces, yo he escuchado comentarios por ahí, he leído comentarios, perdón, de teólogos que dicen que eso es como un aporte, un comentario que hizo el apóstol Juan respecto a la conversación que Jesús estaba teniendo con Nicodemo. Entonces fue el evangelista Juan, el apóstol, el que insertó esas palabras y le atribuyen a Juan la autoría de Juan 3:16. Sin embargo, también hay otros teólogos que dicen no, eso lo dice Jesús. Personalmente yo creo que fue el Señor Jesús quien dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver Juan capítulo 3, voy a compartirles acá mi pantalla, y vamos allá a Juan 3:16 y 17. Solamente esos dos versículos vamos a poder estudiar hoy. Allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿En qué se basan los que dicen que este texto lo insertó el evangelista? En la forma de hablar en tercera persona, en referirse al Hijo de Dios en tercera persona. Sin embargo, Jesús también hablaba de sí mismo en tercera persona. Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Dónde vemos nosotros eso? Inmediatamente antecitos. En el versículo 14, vean, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alguien que no conozca esa manera particular que tiene Jesús de referirse a sí mismo podría pensar que Jesús aquí está hablando desde otra persona. Pero no, nosotros sabemos que este Hijo del Hombre es Jesús. Acá particularmente no se refiere no habla de sí mismo como el Hijo de Dios, sino como el Hijo unigénito. Pero nosotros podemos ver que el hilo de la conversación continúa siendo el mismo, la salvación. ¿Listo? De los... yo el domingo les di algunos datos, a ver si de pronto alguno se acuerda. De los 1188 capítulos que tiene la Biblia y de los 31.373 versículos que tiene la Biblia, este versículo, como yo les dije, es quizás el más famoso. ¿Por qué? Porque es aquel versículo con el cual es quizás más fácil evangelizar. Cuando tú quieres hablarle a una persona del evangelio, sin ninguna dificultad, puedes coger Juan 3:16 y usarlo para explicar completico el plan de salvación. Antes de estudiar el versículo como tal, quiero contarles una historia para que ustedes vean la grandeza
del amor de Dios al entregar a su hijo. Había una familia que era muy pobre. Esa familia tenía 4 hijos. ¿Listo? De verdad estaban en una situación económica muy difícil. Una pareja de ricachones no podían tener hijos y vieron en esa pareja que tenía 4 muchachos la oportunidad para adoptar uno. Entonces fueron a la familia, allá donde estaba la familia, hablaron con la pareja y le dijeron así, bueno, ¿por qué no nos da en adopción a su hijo mayor? Usted tiene 4 hijos y la pasa muy mal. Y el padre dijo, no, no porque es el mayor y es el que ya pronto va a salir a trabajar y nos va a ayudar. Obviamente esta pareja rica quería adoptar a un niño para darle todo lo que ese niño desea. Le pidieron también, bueno, pues si no me puede dar al mayor, deme al que sigue. Y el papá dijo, no, no se lo puede, no le puedo regalar a mi hijo al que sigue porque es el que más se parece a mí. Y lo quiero mucho por eso. Ah, bueno, entonces regáleme a la niña, la que sigue. Y entonces la mamá dijo, no, no porque la niña se parece a mí y yo la quiero mucho. Y entonces quedaba el cuarto hijo, que el cuarto hijo era tullido, estaba enfermo y no se podía levantar de la cama y necesitaba atención médica muy costosa. Y entonces la pareja dijo, pues bueno, denos ese niño. Ese niño finalmente está ahí padeciendo, sufriendo, con nosotros va a tener más oportunidades. ¿Qué le parece si nos lo entrega? Y la familia dijo, no, porque es el niño en el que más tiempo hemos invertido, en el que más hemos sacrificado cosas y no podemos desapegarnos de él. Piensen en esa historia que yo les acabo de contar. Si estos padres hubieran accedido a entregar uno de sus hijos, ¿sería para que sus hijos mejoraran la calidad de vida o para que sufrieran? Piensen en eso. Obviamente, si ellos entregaban a sus hijos, ese hijo iba a tener mucho dinero, iba a estar muy bien, incluso el enfermo iba a estar mejor atendido. Sin embargo, su corazón de padres no les permitió entregar a su hijo, a sus hijos, para que estuvieran mejor. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el punto. Su corazón de padres no les permitió entregar a sus hijos para que sus hijos estuvieran mejor y tuvieran más cosas, no. Ahora pensemos en el corazón del Padre, de Dios Padre. Dios Padre entregó a su Hijo no para recibir riquezas, honra, gloria, sino que Dios el Padre entregó a su único Hijo, no tenía 4, 1, entregó a su único Hijo a sufrir en la ignominiosa y escandalosa muerte en la cruz. Si yo llego a tu casa y te digo, dame a uno de tus hijos para hacerlo millonario, tú de pronto lo piensas y dices, bueno, lléveselo. Pero si yo te digo a ti, entrégame a uno de tus hijos para clavarlo en una cruz, estoy absolutamente seguro de que dirías no. Pero ¿qué hizo el Padre? Hizo exactamente eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito. Bueno, ya habiéndoles contado esa historia, vamos a ir a Juan capítulo 3 y vamos a ver poco a poco lo que allí nos cuenta. ¿Listo? Bueno. De lo primero que quisiera que habláramos es de la magnitud del amor. Si alguna persona quisiera saber cuánto es capaz de amar Dios, Juan 3:16 tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque allí nos revela qué tan grande puede llegar a ser el amor de Dios. Y el amor de Dios se puede medir de una manera objetiva, concreta, específica. ¿Cómo sabemos nosotros los cristianos qué tan grande es el amor de Dios? Mirando a la cruz, mirando aquello que Dios estuvo dispuesto a dar.
fue tan grande, fue de tal manera ese amor de Dios por el mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Esa es la medida del amor de Dios. Se establece esa medida del amor de Dios según el valor de aquello que Dios está entregando. Ahora, fíjense ustedes el alcance que tiene ese amor de Dios para que todo aquel que en él cree, aquel que deposita su fe en Jesús, no se pierda, y sabemos a qué se refiere con que no se pierda, con que su alma no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Aquí vemos la grandeza del amor de Dios, la grandeza del regalo, la grandeza del alcance y la grandeza de la salvación. Tener vida eterna. Ustedes recordarán que hace 8 días estuvimos viendo los versículos anteriores en los que el Señor se comparaba a sí mismo con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y allí aprendimos un principio maravilloso, y es que el hombre pecador, al mirar a la cruz, que es el equivalente a creer en lo que Jesús hizo en la cruz, al mirar a la cruz, recibe el perdón de los pecados. Y aquí Jesús está reiterándole a Nicodemo lo que hace un momento le dijo. Miren ustedes en el versículo 15. Después de hablar de la serpiente de Moisés, Jesús dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que yo tengo la firme convicción de que Jesús fue quien dijo Juan 3:16, porque tiene las mismas palabras. Está reiterándole a Nicodemo, mira Nicodemo, de tal manera fue capaz Dios de amar al mundo entero que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero resulta que este versículo, al mismo tiempo, aunque es el versículo más famoso de la Biblia, es también uno de los versículos más controversiales, más polémicos que hay en la teología. ¿Por qué? Porque este versículo tiene una palabra que, si no se entiende bien, puede terminar derivando en diferentes herejías. Y es la palabra mundo. Mundo. Si nosotros leemos mundo como todas las personas que han existido y van a existir jamás, entonces Juan 3:16 pareciera decir que todos los hombres ya han sido salvados por Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Por quién? Pues por el mundo. Esta es una de esas veces en las cuales uno tiene que definir el significado de una palabra con mucho cuidado y teniendo en cuenta el contexto. En la Biblia la palabra mundo se usa de diferentes formas. Por ejemplo, la palabra mundo a veces suele usarse para referirse al planeta Tierra. El planeta es el mundo. A veces la palabra mundo es usada para referirse a toda la humanidad sin excepción. Y a veces la palabra mundo se usa para referirse a un sistema pecaminoso de oposición a Dios cuyo príncipe es Satanás. Ese sistema pecaminoso de oposición a Dios cuyo príncipe es Satanás es lo que nosotros conocemos como el mundo mundano, valga la redundancia. Cuando hablamos de las cosas mundanas, hablamos de todas aquellas cosas que Satanás en su reino ha puesto para apartar a los hombres de Dios. ¿Existirá otra forma de interpretar la palabra mundo en la Biblia? ¿O solamente tenemos esas tres? Vamos a tratar de aplicar cada una de esas palabras a cada uno de esos significados a Juan 3:16, a ver si tienen algún significado. ¿Listo? Vamos a tratar de leer la Biblia de esa manera.
Fíjense lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer está mal hecho, pero es para que se vean, para que ustedes se den cuenta, perdón, cómo muchas veces torcemos la Biblia por desconocer el significado de una palabra. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que mundo se refiere aquí al planeta Tierra, porque de tal manera amó Dios al planeta Tierra que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me parece que no encaja bien porque aquí se está refiriendo es a los que creen, a personas. Y la palabra mundo como planeta incluye no solamente a personas, sino animales, plantas y toda clase de cosas. Como que no funciona bien. El otro posible significado es que mundo sea todos los hombres sin excepción. ¿Listo? Entonces, porque de tal manera amó Dios a todos los hombres sin excepción, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Surge un problema y ya dentro de un rato lo vamos a ver. Si Dios amó a todos los hombres sin excepción, ¿por qué entonces hay hombres que se van a perder? Si al final de cuentas Él amó a todos los hombres sin ninguna excepción. El otro posible significado de la palabra mundo es ese sistema pecaminoso que es contrario a Dios. Pero eso ni siquiera vale la pena meterlo al texto porque la Biblia enseña que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces Dios, el Padre y el mundo están en abierta oposición. ¿Cómo Dios va a amar ese sistema mundano? No tiene sentido. Entonces, si ninguno de esos tres significados de la palabra mundo encaja y funciona bien en el texto, debe ser que hay otro significado que tal vez no hemos visto. Y es el siguiente. La palabra mundo posiblemente y seguramente, según el contexto de Juan 3:16, significa la humanidad caída en un sentido internacional. La humanidad caída en un sentido internacional, es decir, hombres de toda tribu y nación, y no solamente judíos. ¿Por qué es importante que Jesús le diga a Nicodemo que la salvación no era exclusivamente para los judíos? ¿Por qué él tiene que decirle eso a él? ¿Alguno sabe acá? ¿Por qué era importante aclararle a Nicodemo que la salvación no era solamente para los judíos? Porque él creía eso. O sea, Nicodemo estaba seguro que el Mesías venía solamente por los judíos. O sea, lo que el rey era judío y iba a levantar a la nación judía. Era el tipo de rey que estaban esperando. Correcto, correcto, porque precisamente eso era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que la salvación era exclusiva para el pueblo judío. Y Cristo viene y desbarata esa idea y le muestra, no, la salvación es para todas las naciones, para todas las familias de la tierra en el lenguaje del Antiguo Testamento, como aparece la promesa que Dios le dio a Abraham allá en Génesis. Entonces, esta salvación y este regalo que Dios da, no lo da solamente por los judíos, Nicodemo, no te equivoques, no es solamente por ti, es por las naciones de la tierra que el Hijo de Dios ha venido al mundo. ¿Listo? Si ustedes revisan el contexto de lo que Jesús le ha dicho a Nicodemo, ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Se van a encontrar con que Jesús, a lo largo de la plática, le ha enseñado a Nicodemo que la salvación solo es posible para quienes han nacido de nuevo, ¿cierto? No es por nacer judío que eres salvo, es por nacer de nuevo que eres salvo. Ahora Jesús pasa a enseñarle a Nicodemo que los que pueden ser salvos son personas de todas las naciones, siempre y cuando obviamente cumplan la condición que él ya le dijo, haber nacido de nuevo. ¿Ven cómo tiene sentido que Jesús primero le diga, mira, 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 los que no nacen de nuevo? Ay, los judíos. No, 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 judíos no, hablamos de los que no, de los que han nacido de nuevo, solo ellos pueden ser salvos. ¿Quiénes? Seguramente esa es la pregunta que está en la mente de Nicodemo. O sea que ¿quiénes pueden ser salvos? Y Jesús dice estas palabras: cualquiera, de cualquier nación,
porque de tal manera amó Dios al mundo, a las naciones enteras, para que cualquiera que crea pueda ser salvado. ¿Listo? Ahora quiero que hagamos un ejercicio con los versículos 16 y 17. Porque si el versículo 16 es polémico, el 17 es doblemente polémico. ¿Listo? El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para aquellos que creen que Jesús salvó a todos los hombres al morir en la cruz, o murió por todos los hombres en la cruz, este versículo es como su trinchera. Y se meten ahí y dicen, no, acá dice que el mundo es salvo por Cristo, que Cristo al morir en la cruz salvó a todos, a todo el mundo. Espérate. Nosotros, para poder formular una doctrina, no podemos establecerla solo desde un versículo, sino que tenemos que mirar esa doctrina, no solamente que esté expresada en un versículo, sino que sea bíblica, que hayan otros versículos que la respalden. Y esa interpretación de que Cristo salvó a todos los hombres, bíblicamente no tiene asidero, o decir que Cristo murió por todos los hombres, tampoco, porque es inconsecuente con el plan de salvación. Ya en un momento vamos a ver eso en el contexto del plan de salvación. Les pedí que vieran el 16 y 17 porque hay algo importante acá que muchas veces pasamos por alto. Estos versículos, el 16 y el 17, principalmente no hablan del alcance de la redención. ¿Listo? No hablan de eso, sino que principalmente hablan del propósito de la primera venida de Cristo. De eso es de lo que habla. O sea, si usted quiere hablarle a una persona de por qué vino Jesús a este mundo, use esos dos versículos para enseñar eso, porque ese es realmente el propósito que se encuentra allí. ¿Cómo lo sabemos? Miren ustedes que hay estas dos palabritas que aparecen acá. ¿Para qué? Esas palabritas señalan ¿qué cosa? Propósito. Y esas palabritas vuelven y se repiten acá en el versículo 17. ¿Para qué? ¿Qué señalan esas palabritas? Propósito. Entonces, si alguien dijera, de pronto, en aquellos días cuando Jesús viene por primera vez, alguien podría decir, de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿has venido a este mundo a juzgar al mundo? ¿A condenarlo? ¿Se le acabó el tiempo a los hombres y has traído el juicio, la ira de Dios? ¿Ese es el propósito de tu venida? Jesús podría responderle a esa persona con esas palabras. No, 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 no. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí se dan cuenta cómo ese versículo habla del propósito de la venida de Cristo? Ahora el 16 dice básicamente algo parecido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Miren que esa palabrita ha dado, encuentra un eco en esta palabra, envió. ¿Cómo hizo Dios para dar a su Hijo unigénito? Lo envió al mundo. ¿Sí se dan cuenta? Si ponemos a charlar, por así decirlo, al versículo 16 con el versículo 17, encontramos una mejor comprensión de esas palabras. Entonces, ¿para qué viene Jesús a este mundo? No viene para condenar al mundo, y ya entendemos que mundo no se refiere a todas las personas que nacieron y nacerán en la tierra, sino a las naciones, sino que Jesús ha sido enviado por Dios al mundo en un acto de absoluto amor, de absoluta entrega de parte del Padre, para que aquellos que crean en Jesús, el Hijo de Dios, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Eso que acabo de decirles
es, por decirlo de alguna manera, la conversación entre el versículo 16 y el versículo 17. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cuál es el problema con malinterpretar estos versículos? Que podemos terminar cayendo en dos herejías. Dos herejías. Una herejía que muchas veces termina saliendo de malinterpretar Juan 3:16 es la siguiente: la expiación universal. Esa es una herejía que, bueno, fatal. Es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? De ahí sigue el universalismo. ¿Listo? La otra herejía es la expiación ilimitada. Expiación ilimitada, que es la que creen los arminianos. Los arminianos. ¿Cómo así? Los arminianos creen que Cristo murió por todos los hombres sin excepción y pagó los pecados de todos los hombres sin excepción, y que en su muerte él objetivamente y concretamente justifica a todos los hombres sin excepción. Pero, hace falta que el hombre se apropie, que el hombre vaya a Cristo y reciba ese regalo que Cristo compró. Esa es como una forma de explicarlo. Como que Cristo compró algo en la cruz, pero al hombre le toca ir a la cruz para recibir eso que Cristo compró. Entonces, el hombre debe hacer algo en el arminianismo. Pero la salvación está abierta para todos. Ya depende del hombre que quiera usarla, ¿sí? O que quiera beneficiarse con ella o no. Pero que Cristo pagó por los pecados de todos, ya está pago. Vean, si uno se pone a analizar esa doctrina de forma juiciosa, no tiene sentido. Porque está contradiciendo la doctrina de la justificación. Cuando Cristo murió en la cruz, legalmente Él pagó el precio por el pecado de los que Él estaba salvando. Y a nosotros nos parecería aberrante que a un hombre lo hagan pagar 2 veces por un mismo delito. ¿Cómo es posible que Dios haga sufrir a su Hijo en la cruz por los pecados míos y que después a mí también me haga pagar por eso? ¿Qué sentido tiene? O sea, si Cristo no iba a pagar en mi lugar, pues entonces ¿para qué murió? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene? ¿El sacrificio de Cristo salva o no salva? Ese es el punto. Ese es el problema con el arminianismo. Además, hay otro problema gravísimo. Y ahorita lo vamos a ver. Está esperando demasiado del hombre. Está esperando que el hombre, muerto espiritualmente, vaya a Dios. En cuanto a la otra doctrina errada que les mencioné hace un momento, la expiación universal o el universalismo que enseñan los católicos, esa doctrina, si el arminianismo está errado, esa doctrina sí que está pero lejos de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque esa doctrina niega otras doctrinas claves de la Biblia. Por ejemplo, niega el pecado original. Porque el universalismo ve al hombre como alguien bueno, porque en Cristo murió y ya pagó por todos sus pecados y no hay condenación. En el universalismo no existe el infierno, en el arminianismo sí, en el universalismo no existe el infierno. Y creen que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero que en el hombre hay algo bueno que lo puede llevar a vivir moralmente bien. Niegan la regeneración porque consideran que todos los hombres ya son salvos, sin importar lo que hagan. Entonces, no, los hombres no necesitan nacer de nuevo. El universalismo también niega la necesidad de fe y arrepentimiento. El universalismo niega la justificación. Si ya todos los hombres son salvos, entonces ningún hombre necesita ser justificado por la fe. Y obviamente, el universalismo niega la santificación.
Entonces, pues cada hombre puede vivir a su manera y a su antojo, porque finalmente ya es salvo, no necesita ser santificado. ¿Para qué eso? Por último, el universalismo niega el juicio de Dios y el infierno. Aquí así, por encimita, yo estoy contando 2, 3, 4, 5, 6, 7 doctrinas bíblicas las niega el catolicismo romano por aferrarse a esa doctrina del universalismo, que Cristo murió en la cruz por todos y que ya el pago está hecho. Nadie se va a ir al infierno en el catolicismo. Si acaso van al purgatorio unos días y con un par de misas salen de allá, pero al infierno no. El infierno es una idea que está desterrada del catolicismo hace siglos. ¿Ven ustedes lo terrible? O sea, ¿a dónde se puede terminar uno desviando al negar la expiación limitada? Ahora, el mismo apóstol Juan, en Juan 1:10, vamos a leer allá un momentico Juan 1:10. El mismo Señor al venir a este mundo no fue recibido por todos. ¿Cómo entonces todos van a ser salvos? No tiene sentido. Vean lo que dice del 10 en adelante. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero espera, alguien dirá, Juan, pero tú me acabas de decir en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, pero luego me dices que el mundo no le conoció, ¿al fin qué? Ah, claro. Aquí la palabra mundo tiene un sentido diferente, porque aquí la palabra mundo se refiere a este mundo de los hombres al cual Jesús vino. Y luego, después de hablar del mundo de los hombres, habla de manera más restringida de a qué grupo de hombres llegó el Mesías. Versículo 11. A los suyos. A lo suyo vino. ¿Quiénes los suyos? Los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos los hombres no son salvos, como enseña el catolicismo, sino que hay un grupo de personas, no todos, sino aquellos que reciben, creen en Jesús o ven con sus ojos de la fe a Cristo, esos son los que reciben el poder ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este grupo de personas se convierten en hijos de Dios no por herencia genética, no porque sus papás eran descendientes de Abraham, no, sino que estos nacen como hijos de Dios por la voluntad de Dios. Lo que he querido que vean acá en este pasaje es que es imposible sostener esa doctrina de que todos los hombres van al cielo y de que todos los hombres van a recibir la vida eterna por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Es insostenible. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Juan en el capítulo 1 enseña que hay un grupo restringido de hombres que van a recibir las bendiciones de lo que Cristo ganó por ellos. ¿Listo? Bueno, hay algunas aclaraciones que yo quiero hacer antes de continuar. Si alguien quiere saber más de esta doctrina que nosotros los calvinistas llamamos expiación limitada o redención particular, los invito los miércoles a las hoy miércoles a las 6:30 por Zoom. Hay un grupito de hermanos con los cuales estamos viendo las doctrinas de la gracia y providencialmente estamos estudiando este tema verso por verso. Hoy, por ejemplo, vimos aquellos versículos que son muy difíciles de entender y que los arminianos a veces usan para decir que Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres, aunque todos los hombres no sean salvos. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos de expiación limitada, porque ese es el nombre que se le ha puesto a la doctrina, ¿en qué sentido no es limitada la expiación? Porque obviamente este versículo del cual estamos hablando
nos lleva directo a esta doctrina. ¿En qué sentido la expiación no es limitada? No significa que sea limitada en valor. La expiación no fue limitada en valor. Como si el sacrificio fuera insuficiente. No, el sacrificio fue infinito. Fue infinito porque el que murió fue el Hijo de Dios. Un ser con una dignidad, con un valor infinito. Entonces, quiero que lo pensemos de la siguiente manera. No fue, como alguna vez escuché a un pastor decir por ahí, que una gota de la sangre de Jesús representaba a un cristiano. Entonces, cuando Jesús derramó una gotica de sangre, él estaba pagando con esa gotica de sangre por un cristiano. Luego, otra gota de sangre, ahí salvó otro cristiano. Otra gota de sangre, otro cristiano. Que con un azote, con ese azote un cristiano, ¿sí? Como si el sacrificio de Jesús estuviera medido por la cantidad de pecadores que salvó. No. No fue así, no fue así. Sino que el sacrificio de Jesús fue infinito, absoluto, para salvar, si Dios quisiera, no solamente a 1000 pecadores, sino a 1.000.000 de pecadores o a 10.000 mundos de pecadores, porque el sacrificio es infinito. Pero ese mismo sacrificio infinito que es capaz de salvar a 10.000 millones de pecadores, ese mismo sacrificio infinito es necesario para salvar a un pecador. Y es ahí donde está lo extraordinario del sacrificio, el valor ilimitado del sacrificio. Si Jesús, el Hijo de Dios, se hubiera hecho hombre después de la caída de Adán y Eva, y solamente hubiera tenido que pagar por los pecados de Adán y Eva, hubiera tenido que sufrir de la misma manera. Hubiera tenido que dar un pago infinito, su vida en expiación por el pecado. Hay una manera de entender esto de una forma muy, muy bonita. ¿Cuánto sol se necesita para hacer crecer una planta? ¿Cuánto sol? 1. El mismo sol, ¿cierto? Y para hacer crecer un cultivo entero, el mismo sol, ¿cierto? El mismo sol que puede hacer germinar y crecer una planta, es el mismo sol que puede hacer crecer y germinar un cultivo entero. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el mismo sacrificio que es capaz de salvar a un pecador es el mismo sacrificio que es capaz de salvar 40.000 millones de pecadores. ¿Por qué? Porque la grandeza no está en el tamaño de los pecadores, sino que la grandeza está en el tamaño del sacrificio. Pecamos los hombres contra un ser de infinito valor que es nuestro Dios, y el precio era de infinito valor, y ese precio fue pagado por Jesucristo para que la deuda fuera pagada. Entonces, aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero 10 veces, es suficiente para salvar al mundo, sin embargo, solo es eficiente para salvar a los elegidos. Voy a repetir esto otra vez. Aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero, solo es eficiente para salvar a los elegidos. Porque al final de cuentas, aunque el sacrificio puede salvar a todos, solamente termina salvando a aquellos que depositan su fe en él. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, el que cree, entonces no es todo el mundo, es el que cree. ¿En qué otro sentido la expiación no es limitada? No significa limitada en cuanto al perdón de los pecados.
como si Cristo hubiera pagado solo por un 90, 95 o 99 o 99,999% de los pecados. No. No, 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 no. Todos los pecados de los cristianos son pagados en su totalidad por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, en ese sentido, no es limitado. No significa tampoco limitado en cuanto a la clase de pecador que puede alcanzar, como si hubieran pecadores que estuvieran tan perdidos que no pudieran ser alcanzados por la obra de Cristo. No, 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 en ese sentido tampoco es limitada. La obra de Cristo en la cruz es capaz de salvar a un honorable juez de la República, muy decente y maravilloso con sus hijos y su esposa, y la expiación de Cristo es capaz de salvar al peor delincuente que ha pasado la mitad de su vida en la cárcel, asesino, de todo. La expiación de Cristo es suficiente para alcanzar al pecador más bajo que exista sobre esta tierra. Bueno, y entonces, ¿en qué sentido es limitada? Si no es limitada en su valor, porque el sacrificio fue suficiente, si no es limitada en el perdón de los pecados, porque cubrió completamente la deuda, si no es limitada en cuanto a la condición del pecador, porque cualquier pecador puede ser alcanzado, entonces, ¿cómo es limitada? Es limitada porque Cristo aseguró la salvación solo para aquellos que habían de creer en Él. En ese sentido es que la expiación es limitada, porque Cristo aseguró la salvación solo para aquellos que habrían de creer en Él. El arminiano dice que Cristo hace posible la salvación. Nosotros los calvinistas decimos Cristo asegura la salvación para su pueblo, los escogidos, los creyentes, aquellos que habían de creer en Él. Para ellos la salvación es segura. Sin embargo, bueno, pues como a veces las personas se enredan con la palabra limitada, expiación limitada, entonces a veces es mejor hablar de redención particular. Y eso a veces como que suaviza un poco, aunque la doctrina es la misma. Porque al decir redención particular, lo que estamos hablando es de cómo los beneficios de la redención son solo para ciertos individuos en particular y no para todos en general. No es una redención general donde Cristo salva a todos, sino que es una redención particular en donde Él salva a ciertos individuos, aquellos que habían de creer en Él. ¿Ven? Entonces, ¿cómo funciona la diferencia entre los calvinistas y los arminianos? Ojo a lo que les voy a decir. El calvinista limita la extensión de la redención. ¿Hasta dónde llega? Él dice, es para estos, para los que fueron escogidos, para los creyentes, para el pueblo de Dios. El calvinista limita la extensión de la redención. ¿Listo? Si puede allá, no abre el micrófono, pero repita después de mí. El calvinista limita la extensión de la redención. Me imagino que ya lo dijo. El calvinista limita la extensión de la redención. Pero el arminiano limita el poder de la redención. Repita después de mí. El arminiano. Pastor. Sí. Sí. Pastor, se está escuchando como muy cortado. Tal vez es por lo que está lloviendo. No, pero yo escucho bien. Debe ser tu internet, Angie, porque Acá aquí se se escucha escucha bien. perfecto. Acá también se escucha bien. Si es tu internet, te quedaste congelada. Sí. Si quieres, ¿Es mi quita el internet? video. Quita el video y ahí te mejora. ¿Listo? Vamos otra vez a repetir. Acá se escucha bien. Listo. Vamos a repetir otra vez. Ya. El calvinista limita la extensión de la redención, el arminiano limita el poder de la redención. Porque el calvinista limita la extensión y dice, Cristo salvó a estos, de verdad los salvó. En cambio, el arminiano limita el poder de la redención porque dicha redención realmente no logra salvar a nadie a menos que el pecador se arrepienta y crea en Cristo. ¿Cuál es el problema? El pecador no puede hacer nada, el pecador está muerto en sus delitos y pecados.
Entonces pudiera ser que realmente nadie sea salvo. Si depende, vean, si la salvación depende un 0,00001% del hombre, el hombre se va a condenar porque el hombre está muerto, el hombre no puede ni siquiera hacer eso. Ahora quiero compartir con ustedes dos imágenes y quiero que ustedes me ayuden a responder una pregunta en base a lo que yo les he dicho. ¿Listo? Ojo a la imagen que les voy a poner acá en la pantalla. Según lo que yo acabo de explicarles, ¿cuál puente representa mejor al calvinismo y cuál puente representa mejor al arminianismo? El de las barras rojas son los calvinistas y el otro es el arminiano. ¿Por qué el de las barras rojas es el de los calvinistas? ¿Por qué, Juan? Porque limita. Su merced dijo que el calvinismo limitaba el alcance de la expiación. Entonces aquí estoy limitado a los que van para un lado y a los que van para el otro. Estoy ahí como dando algún límite. En cambio, en el otro puente todos van o para arriba o para abajo. Todos van en el mismo ¿Alguien sentido. tiene otra opinión diferente a la de Juanca? Yo había pensado igual que lo que pensó Juan Carlos. ¿Alguien piensa diferente? Creo que yo. ¿Por qué? Pues porque en ese puente todo el mundo pasa. En cambio, en el otro nadie. No es tan fácil, digamos, como no se ve esa cantidad de tráfico. No sé. Bueno, les voy a ayudar describiendo los puentes, las características que son con las que podemos comparar las doctrinas. El puente rojo, el puente roto. Me acordé de un salmo que dice, el puente roto le llamo yo. Bueno, no sé si no notaron de pronto que el puente enorme está roto. Tiene un pequeño defecto. El puente grande llega hasta la mitad del río. No se veía. ¿Cómo no se ve? El agua está debajo. Hasta ahora lo veo aquí. El puente rojo Pero es no muy se ve. ancho y efectivamente cabe todo el mundo hasta una autopista. Hay carriles, 4 carriles, senderos peatonales, pero tiene un tremendo defecto. Solo llega hasta Yo la pensé mitad. que eso era error de la imagen. Pues, yo supuse que el puente seguía. Sí, no parecía roto. Bueno, en cambio, el otro puente, aunque es angosto y limitado, a ver, aunque es angosto y limitado, es seguro. No pasan carros, no pasa todo el mundo, pero el que pase por ese puente cruza el río. Bueno, ahora en base a lo que les acabo de decir, ¿cuál puente representa al calvinismo y cuál al arminianismo? Pues obviamente el roto rojito al es arminianismo. sí. Dime. Pues el angosto porque lento pero seguro. Bueno, Eli, tú vas a decir algo y luego Dani. Eli. No, sí que precisamente, pues digamos, si lo vemos, podríamos verlo como el camino ancho y el camino angosto, y a dónde llevan, pues obviamente el calvinismo sería el angostico. No todos entran, pero el que entra va seguro por la perseveración, por la perseverancia. Miren, véanlo de esta manera, recuerden de lo que estamos hablando. ¿Por quiénes murió Cristo? Los arminianos dicen, Cristo murió por todos, para hacer posible la salvación de todos. Todo mundo cabe, es una gran autopista, pero le corresponde al hombre hacer una parte, ¿listo? Y por eso el puente está a medio hacer. El calvinismo dice, no, el puente está hecho. Cristo salvó en la cruz a los elegidos. No va a pasar todo el mundo por ahí van a pasar solamente
aquellos que fueron escogidos por Cristo y fueron representados por Cristo en la cruz. Daniel, ¿ibas a decir algo? No, sí, eso, lo mismo. Que el arminianismo pues sería el puente roto porque pues la doctrina del arminianismo está rota, está ahí incompleta, ¿no? No, o sea, realmente sí, pues ellos dicen que van a pasar todos, pero al final no va a pasar nadie, porque depende de ellos mismos. Y pues el otro sería el calvinismo, que aunque es un puente pues más angosto, como más limitado, digámoslo así, pues finalmente por lo menos el puente está hecho. El que crea pues va a pasar. Bien, muy bien. Quiero que por favor se fijen en nuestro puente arminiano. Ya saben cuál es el puente arminiano. El puente roto lo llamo yo. El puente arminiano está incompleto, pero esa parte que está ahí está bien hecha, ¿no les parece? Está bien hecha. Vea usted la avenida, está bien pintada, o sea, está bien hecho. Es medio puente, pero medio puente bien hecho. En la mente del arminiano, esto es la obra de Cristo en la cruz, una obra majestuosa, perfecta, grande, que es capaz de salvar a todos los hombres. ¿Cuál es el problema de ese puente? Que como ustedes se dan cuenta está incompleto y la otra parte le corresponde al hombre. Ahora, si esta parte la hizo Dios, haciéndolo como una analogía, ¿no? Si esta parte bonita en la mente del arminiano la hizo Dios, ¿cómo será la otra parte que le toca hacer al hombre? ¿Cómo quedará esa parte? ¿Será que el hombre sí logra construir el resto del puente igual? Es Sería inestable. como si lo hiciera Odebrecht. Les voy a presentar el pedacito que le toca hacer al hombre en la doctrina arminiana. Así va el puente del hombre. Así está. Vaya, levante eso. Vaya. Bien. El hombre es como Hidroituango. Pastor, pero pues yo tengo ahí una pregunta. Sí, Eli. ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, pues de todas maneras sabemos que el arminiano está equivocado y puede caer en cosas muy graves, ¿sí? Pues obviamente porque precisamente por eso vive con el temor de la pérdida de la salvación, vive o sea, no hay una certeza de su salvación porque si me porté bien, pues ahí voy, y si no me porté bien, pues no voy. Pero igual también no se puede decir que no todos los arminianos no vayan a cruzar el puente de alguna manera, si ellos tienen un convencimiento de que corrieron a Cristo y viven para Él, ¿no, pastor? Pues no es lo correcto, pero digo, hay más posibilidades que lleguen así ellos que en el universalismo. Sí, correcto. Sí, el universalismo es una herejía destructora. El arminianismo, como dijo un día John MacArthur, todo arminiano es un calvinista en el closet. Por dentro, el arminiano sabe que es Dios quien lo salva y no sus obras, no el que él se haya arrepentido, no su fe, no el que él confiese su pecado. Cristo es quien lo salvó. Y el Señor allá tiene su pueblo, entre los arminianos tiene su pueblo, claro que sí, que han creído en Cristo como su suficiente salvador. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que están en juego, que el arminiano pasa por alto. La primera y la más importante, la gloria de Dios. ¿Cuál doctrina le da más gloria a Dios? ¿El calvinismo o el arminianismo? Calvinismo. ¿Por qué? No, pues porque no depende de nada del hombre, todo depende de Dios, absolutamente todo. El hombre no, sin merecerlo, recibe esa gracia. ¿Ves? En cambio, en el arminianismo hay una cuota, así sea una pequeña gota de gloria para el hombre, porque el hombre cree que él hizo algo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Claro, al final los arminianos pasarán por el puente calvinista, porque en el fondo ellos creen en la seguridad de la salvación, aunque se ofendan con la doctrina de la expiación limitada. ¿Listo? Bueno, hermanitos,
Terminamos. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, se les quiere. Prendan la cámara un momentico para verlos, que hay a oscuras como que... Eso, prendan la cámara y les tomo una fotico ahí, que es difícil tomarles una foto. Eso. Prendan la cámara y yo los espero. Juanquita, ahora sí. Ahora, Juanquita, ¿cómo no viste el puente roto, Juanquita? No me percaté. Un detallito, ¿no? Pequeño detalle, nada. No, por eso hay que observar bien, ¿no? Cuando mira uno así de afán, es como cuando lee de afán también, entonces la embarra. Bueno. Mi respuesta fue intuitiva, Paz. Respuesta de arquitecto en formación. Bueno, quietos ahí, sonrían para la foto. Listo, ya tomé la foto. Hermanito, Dios los bendiga. Los queremos mucho a todos, los extrañamos. Cuídense. Chao, pastor. Gracias, Bendiciones. pastor. Chao. Buenas noches. Sigan por el camino angosto. Sigan por el camino angosto. Es angosto, pero vamos bien. Amén. 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 Chao. Bendiciones, chao. Bendiciones. Chao.